Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todos ustedes estén muy bien. Estamos en un nuevo encuentro de Podcast de la Libertad en el marco de la Fundación Atlas para una Sociedad Libre, y hoy vamos a tener el gusto de hablar con Pascual Albanese. Él es vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, y vamos a charlar sobre un tema creo que es muy relevante desde el corto y mediano y largo plazo de la institucionalidad de Argentina, como es el caso de qué sucederá con Cristina Fernández de Kirchner, si va a ser condenada, qué implicancias puede tener esto para la institucionalidad, para la libertad. Así que te damos la bienvenida, Pascual. Muchas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Al contrario, muchas gracias, Martín, encantado de estar con ustedes. Bueno, mil gracias, y te pregunto en primer lugar, ¿ves posible que haya algún tipo de condena para Cristina Fernández de Kirchner, y qué implicaría? Bueno, en primer lugar, habría que empezar por decir que ya hay una condena en segunda instancia, y que lo que en todo caso existe es un recurso extraordinario de los abogados de Cristina Kirchner ante la Corte Suprema de Justicia. O sea que lo que habría que ver en todo caso es qué contenido podría tener una resolución de la Corte y, sobre todo, en qué tiempos se podía producir esa resolución. Vale la diferencia porque en relación al primer punto, esto es el contenido de la eventual resolución de la Corte, no existe casi ninguna duda en el mundo forense, en el sentido de que la Corte Suprema de Justicia, en algún momento que no sabemos cuál es, ni puede, va a confirmar la condena que en este momento pesa sobre la expresidenta. Lo que verdaderamente está en duda es cuándo vaya a ocurrir esto, porque no existe ninguna obligación legal por parte de la Corte en cuanto a un plazo para expedirse. Entonces, desde el punto de vista estrictamente político coyuntural, si cabe el término, la primera pregunta sería, la primera incógnita sería, en todo caso, es si esta condena puede o no inhabilitar a la expresidenta Kirchner para participar como candidata en las elecciones legislativas que se avecinan. Esa pregunta, en principio, yo arriesgaría una respuesta negativa. Es muy difícil que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie, por así decirlo, este año, o por lo menos con anterioridad a esa elección. Esto quiere decir que lo más probable es que este tema siga en el aire, lo cual quiere decir no que esté resuelto, sino que siga en el aire, y que en el caso eventual de que la expresidenta se presente como candidata, no estaría inhabilitada para hacerlo. Sí cabe una situación muy particular, que es la siguiente. ¿Qué sucedería si en esta situación Cristina Kirchner se presentara como candidata y fuera electa, y que con posterioridad la Corte, como todo indica que va a ocurrir en algún momento, durante ese eventual mandato legislativo de Cristina Kirchner, es decir, 4 años, se expide como es natural, como es previsible, mejor dicho, confirmando esa condena, porque esa condena implica, como elemento muy importante en este caso, la inhabilitación perpetua para ocupación de cargos públicos. Es decir, una cuestión es si una diputada nacional, en el caso eventual de que Cristina Kirchner se presentara y que fuera electa, son dos suposiciones. En ese caso, una cuestión sería qué pasaría con su libertad ambulatoria, y ahí sí cabría decir que mientras esté en ejercicio de sus funciones no iría presa. Y otra cosa es qué posibilidades hay de que alguien que está inhabilitado para ocupar cargos públicos por una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueda seguir desempeñándose en un cargo público de la trascendencia institucional que tiene la condición de diputado nacional o de diputada nacional en el caso de Cristina Kirchner. Esta es una pregunta que no estoy en condiciones de contestar, porque como suelen decir los abogados, puede haber más de un libro distinto en la biblioteca. Pero lo que sí está claro, porque sí hay también con respecto a esto jurisprudencia de la Corte, es que esa decisión no estaría en manos de la justicia,
sino en manos de la Cámara de Diputados, porque la Corte Suprema de Justicia ha determinado ya en otras circunstancias que solo la Cámara es la encargada de juzgar sobre el mandato de sus miembros. Por eso es que también esto implicaría una gran incógnita política en el caso eventual, pero no imposible, y casi diría no improbable, en que en algún momento de los próximos años vos me llames por teléfono para hacer esta pregunta y estemos teniendo esta misma conversación. Ok, o sea que es incierta, digamos, la posibilidad de que haya esta condena firme de manera inmediata, que implicaría, como vos decís, que no pudiera participar. Sí, yo me animaría a decir, es incierta, es poco decir, es altamente improbable que eso ocurra. Lo más probable es que la decisión de la Corte sea posterior a la elección legislativa. Esto no quiere decir otra cosa, porque tampoco está escrito en piedra de que Cristina Kirchner vaya a ser candidata. Este es un segundo tema de carácter político y no jurídico que todavía está en el aire también. Tal cual, ¿no? Y te pregunto si esto llegara a ocurrir en algún momento, estaríamos ante el fin del kirchnerismo. El kirchnerismo ya terminó, ya dentro de los mismos espacios del peronismo que eran aliados poco tiempo atrás, existe una no empatía con el kirchnerismo, o tiene posibilidad de resurgir. Yo te diría, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Yo te diría, en primer lugar, que si el kirchnerismo como alternativa de gobierno ya ha terminado en la Argentina hace muchos años. Esto es, no hay posibilidades en el horizonte político argentino de lo que llamamos kirchnerismo vuelva a ser gobierno de la Argentina. Si hay una demostración bastante elocuente de esto que estoy diciendo, habría que remitirse inclusive al año 2019, cuando Cristina Kirchner tiene que ungir por un tuit famoso a Alberto Fernández como candidato a la presidencia y colocándose ella como candidata a vicepresidenta. No lo hace por una cuestión de generosidad política, lo hace claramente por el hecho de que era la única manera de que el kirchnerismo pudiera volver a ser gobierno, porque en caso contrario era casi inevitable en ese momento la reelección de Mauricio Macri. Y si alguna duda más puede caber en relación a esto que estamos diciendo, esto es la caducidad del kirchnerismo como alternativa de gobierno, habría que decir que el hecho de que Cristina Kirchner haya postulado como su candidato a presidente en las elecciones del año 2023, nada menos que a Sergio Massa, para alguien que conozca la historia del peronismo y la historia de los conflictos que ha tenido Massa con Cristina Kirchner, está claro ahí ya más aún que en el caso anterior de Alberto Fernández, que Cristina no tiene ninguna duda de que no está en condiciones de ocupar, ni ella ni ninguno de los que podemos llamar su círculo de confianza, la presidencia de la República. Entonces, primera pregunta, ¿el kirchnerismo como alternativa de gobierno está absolutamente eliminado como opción en la Argentina? Y la primera persona en saberlo es la propia Cristina Kirchner. Punto y aparte. La segunda parte de la pregunta es, ¿pero va a desaparecer el kirchnerismo como corriente política en la Argentina? Bueno, evidentemente esa es una respuesta más difícil, pero en principio habría que decir, es muy difícil pensar que una corriente política con la historia que ha tenido y la influencia que ha tenido en la política argentina en los últimos 20 años, como el caso del kirchnerismo, desaparezca de un día para otro. Lo que sí es evidente es que hay un proceso de decadencia política pronunciada y que ese proceso se acentuaría notoriamente en el caso de una condena penal. Y un último agregado, para terminar, tratar de contestar a tu pregunta, y es, ¿qué pasaría dentro del peronismo con Cristina Kirchner y con el kirchnerismo? Porque en todo caso, si alguna importancia tiene hoy la corriente kirchnerista como corriente política en Argentina, siendo que nunca puede ser alternativa de gobierno, es que sea un factor decisivo en lo que puedo llamar la interna del peronismo. Y creo que en este punto está claro que también la condena penal funcionaría sin ninguna duda como un golpe muy fuerte para el liderazgo político de Cristina Kirchner, que, como ustedes saben,
a esta altura del partido, prácticamente no tiene el consenso de lo que podemos llamar los liderazgos territoriales del peronismo, empezando por los gobernadores, hasta el punto, exagerado tal vez, de que el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien todos imaginamos como un kirchnerista de paladar negro, tiene también ya a esta altura del partido algunas cuestiones de conflicto con su jefa, o no sé, vamos a decir si jefa o antigua jefa, producto precisamente de la percepción que el propio Kicillof tiene acerca de que la respuesta a la pregunta que vos me haces sería negativa, en el sentido de que Cristina Kirchner va a ir perdiendo progresivamente influencia política. Clarísimo, clarísimo. Y para finalizar te quería hacer una pregunta respecto de si ha tenido algún efecto sobre el electorado, la condena por parte de Estados Unidos, la restricción de acceso a los Estados Unidos a Cristina Kirchner y a sus hijos y otras personas involucradas en distintas causas, o simplemente afecta, es simbólico y afecta más al electorado que ya tiene una visión predeterminada para un lado o para el otro. Yo te diría que en ese sentido no advierto, por lo menos en mi caso particular, una incidencia significativa de la decisión del gobierno estadounidense. Tengamos en cuenta que el electorado que podemos llamar pro-kirchnerista, ya no el kirchnerista propiamente dicho, sino la esfera de influencia del kirchnerismo, tiene en general un espíritu bastante antinorteamericano, por decirlo de alguna forma, y que por lo tanto la sanción a Cristina Kirchner no necesariamente en esa porción del electorado, no estoy hablando de la mayoría de la opinión pública, sea verdaderamente un elemento importante desde el punto de vista de su decisión política o su intención de voto. Clarísimo, Pascual. Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con vos en este momento sobre este tema tan complejo, ¿no?, que llevaría hacia, digamos, el cierre de un periodo muy largo de décadas en la Argentina, de lustros en la Argentina, y agradecemos tu visión al respecto y sus implicancias institucionales. Muchas gracias. Gracias, Martín, y hasta muy pronto.